Mira, hoy vamos a hablar mucho el día de hoy y va a estar enfocado este mensaje, mis hermanos, en las manos, ¿sí? En las manos de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene en sus manos a todo el mundo, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios tiene en sus manos a sus hijos? ¿Cuántos saben que Dios tiene en sus manos todas las situaciones de nosotros? Dios las tiene en sus manos. Y a veces creemos, mis hermanos, como a nosotros somos a veces resbaladizos, se nos caen las cosas, o cuántos les ha pasado que andan buscando las llaves y las traen en la otra mano, hermanos, ¿sí? Y a veces el celular, andan enojados y están hablando con él. Dios no es así. Dios no pierde el control de nada. A Dios no se le deslizó ese gran problema en el cual estás. No, Dios está trabajando con nosotros. Dios tiene todo bajo control. Amén, mis hermanos. Mira, y te voy a invitar a que vamos a iniciar en una lectura que está en Salmo 91. A partir de este salmo es precioso, mis hermanos. Quiero que me acompañes a partir del verso 9 en el Salmo 91 hasta el verso 12. Vamos a leerlo en versión NBI. Si ya lo tienes, me indicas con un amén. Dios. Mira, dice el Salmo 91 en el verso 9 al 12. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, dice, al Altísimo por tu protección, dice, ningún mal, escucha eso, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Y luego dice el verso 12, con sus propias manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos saben que esta mañana llegaron a este lugar acompañados de ángeles, mis hermanos? ¿Sí? Y si no lo sabías, la palabra de Dios dice que mandará ángeles para que tu pie no tropiece. Ángeles nos acompañan, mis hermanos, y a veces ni cuenta nos damos, ¿eh? En una ocasión, cuando se puso muy feo aquí la violencia, mis hermanos, a mí me tocó hasta un levantón, pero no porque yo andaba mal, mis hermanos, me tocó estar en un lugar donde no tenía que estar y pues vas para arriba y la verdad, mis hermanos, las personas por las que sí iban, que eran empresarios, yo estaba trabajando y me tocó estar ahí en su oficina cuando llegaron. Y yo, mis hermanos, me desesperaba porque le decía, es que yo no soy de la familia de ellos. Y hasta que me dieron chance de enseñarles mi INE, ya me soltaron. Y ya después él al otro día me habló y él se estaba riendo, me dice, ¿te asustaste mucho? Y le digo, sí, pero yo no tengo dinero para pagar rescate. Y luego, pues ellos sí, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos, mis hermanos, era ver muchas cosas, había mucha violencia. Y en una oración familiar que tuvimos, el Señor nos decía esto, o sea, yo te cuido sin que te des cuenta. Y la verdad, mis hermanos, lo he dicho en otros momentos, en otros espacios, hay veces que renegamos inclusive de situaciones que se nos salen de control y nos atrasan de algo, pero ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que andamos manejando, que llegamos y se acaba de chocar un carro, se acaba de voltear, y si hubieras pasado 3 minutos antes te hubiera tocado? Entonces Dios tiene en control y Dios manda a sus ángeles para que nos guarden sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces dile al que está contigo, dile, hoy llegaste con ángeles, no los ves, pero el Señor mandó protección porque pudiste llegar. Amén, mis hermanos. Y luego dice, porque Él ordenará a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos. Dice, con sus propias manos el Señor, con sus propias manos te sostendrá para que no tropieces con piedra. Amén, mis hermanos. Entonces, su mano nos sostiene, mis hermanos. Este es un título, puede sonar como un eslogan por ahí. Yo he escuchado a algunos que te llama la atención, te atrapa el marketing del eslogan. La semana fueron a dejarme un folleto y decían, un descanso en paz, un descanso eterno. Ah, caray. Y lo abrí, pero era para terrenos de panteón. Y digo, bueno, pues la gente busca marketing y llamar la atención, pero el único descanso eterno que vamos a tener es con Jesús, amén. Y puedes ver, aquí solucionamos tu vida y mucho marketing. Pero yo te quiero decir esta mañana que las manos del Señor son seguras, mis hermanos. Las manos de Dios son la seguridad de nosotros. No es un eslogan, no es un marketing, no es una frase, es una promesa, mis hermanos, que nadie puede
deshacerla. Dios nos va a seguir y te va a seguir cuidando. ¿Por qué? Inicia el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Porque hemos decidido habitar bajo el cuidado de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Entonces no es un eslogan, es una certeza de que la mano de Dios nos sostiene. Y si no, pregúntate cómo has resistido hasta el día de hoy. Porque a veces las fuerzas no dan, a veces la emoción se puede acabar muy rápido, ¿sí? Pero cuando volteamos y vemos, definitivamente el Señor es el que me ha sostenido, porque por mí no hubiese motivo. Mira, mis hermanos, quiero irme al principio de todas las cosas, ¿sí? En Génesis, mis hermanos, capítulo 2, 7, te lo voy a mencionar. El Señor hizo todas las cosas con el poder de su palabra, pero cuando llegó el momento que Él dice, hagamos al hombre, el Señor tomó polvo del piso, ¿sí? Y formó al hombre ¿con qué, mis hermanos? Con sus manos. A nosotros nos hizo el Señor con sus manos, formó al hombre. Ahí no fue nada más diciéndolo, el Señor dijo, lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. Y nos formó, dice la palabra de Dios, con sus manos, mis hermanos. Esas mismas manos, mis hermanos, que nos hizo en un principio, nos siguen, mis hermanos, formando hasta el día de hoy. Quiero que pongas mucha atención en eso. Las manos de Dios no han terminado de hacernos a su imagen y a su semejanza. La imagen del varón perfecto es Jesucristo, mis hermanos. ¿Y cuántos saben que Dios hasta el día de hoy nos sigue moldeando, mis hermanos? ¿Sí? Y esto, mis hermanos, nos lo refleja en su palabra. Mira, te voy a llevar a Jeremías capítulo 18, a partir del verso 6. ¿Cuántos saben lo que es un alfarero, mis hermanos? ¿Sí? ¿Sí sabemos lo que es? Sí, hemos visto cuando salimos a carretera, por ahí podemos saber lo que hacen ellos, ¿sí? Están vendiéndose en la carretera. Pero mis hermanos, el Señor le dice a Jeremías, al profeta Jeremías, en el capítulo 18, del 2 al 6, dice, baja a la casa del alfarero y ahí te comunicaré un mensaje, le dice el Señor a su profeta. Dice el verso 3, yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno, mis hermanos. Dice el verso 4, cuando el objeto que estaba haciendo salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro. Dice, hasta que quedaba como él quería. Verso 5, el mensaje. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes israelitas lo mismo que éste hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo, mis hermanos. Cuando escuchamos esa frase, yo, el Señor, lo afirmo, es porque así es, mis hermanos. El Señor lo está afirmando. El Señor le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero, te voy a dar un mensaje. Quiero que veas primero lo que Él está haciendo. Mis hermanos, y ahorita les vamos a proyectar una imagen. Se encuentra a un alfarero, mis hermanos, trabajando en un torno. No eran como los tornos de ahorita, Esos tornos se manejaban con los pies, mis hermanos, se les daba vuelta. Con un barro, mis hermanos, hecho de agua y lodo, ¿sí? Empiezan a dar forma a lo que ellos quisieran, sería un jarro, un plato, no sé lo que fuese. Pero me llama mucho la atención, mis hermanos, que Dios le dice que él vio, dice Jeremías, cómo al alfarero no le quedaba bien la pieza que estaba haciendo y la destruía, mis hermanos, con sus manos, y con ese mismo barro volvía a darle forma hasta llegar a conseguir la figura que él estaba buscando, una figura perfecta. ¿Cuántos saben que en el barro puede haber imperfecciones, mis hermanos? Una piedrita que se vaya cuando están haciendo el jarro ya no sirve, ¿sí? Algo que quede mal, de las paredes, que quede una más delgadita, se va a quebrar, se va a derramar el líquido ahí. Tiene que estar perfecto y se hace con las manos, mis hermanos. Y el Señor dice en el verso 6, ¿cuánto más no puedo hacer yo con ustedes? El Señor, mis hermanos, ¿cuántos saben que nos está formando? ¿Cuántos saben que con sus manos nos está dando forma? Y si nos ve una piedrita impura en nuestras vidas, puede ser, no sé, falta de perdón, algo del carácter que aún no es el que Dios quiere que tengamos. A lo mejor hay situaciones, mis hermanos, en las cuales pues no tenemos un dominio propio,
no hemos madurado lo suficiente. ¿Y qué crees que hace el Señor? Vuelve a agarrar el barro, lo vuelve a deshacer, y duele mucho, pero ese barro, mis hermanos, no se queja. Ese barro es manejable y lo vuelven a hacer, no pasa nada. Pero nosotros como barros, mis hermanos, nos duele. Y a veces nos podemos, Señor, pero pues si ya casi estaba terminado, ¿por qué me deshaces esto, Señor? El Señor nos dice esta mañana, sigo trabajando contigo. Sí, va a doler, pero tengo que quitar esta impureza de por aquí. Tengo que deshacer este terroncito que no se hizo bien el barro. Lo tengo que, y nosotros andamos, me duele, Señor, esa área me está doliendo, pero el Señor nos está formando. Amén, mis hermanos. Y es lo que le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero, ¿sí? Y ahí te voy a dar un mensaje, mis hermanos. Entonces, todas las cosas, mis hermanos, yo quiero que tengas la confianza, ¿sí? De que el Señor, quizás a veces dices, pues ya me llevaba casi terminado y me tumbó todos los planes. No te preocupes. Nuestra iglesia se llama Regénesis y el eslogan, ese es un eslogan, un nuevo comienzo. El Señor hace nuevas todas las cosas. Con el mismo barro, sí, con la misma persona, el Señor hace nuevas todas las cosas. Sí, que va a doler, no sé cuántas veces el Señor tenga que perfeccionar cosas en nosotros, pero sí estoy seguro de que estamos en las manos, mis hermanos, del alfarero perfecto, mis hermanos. Nuestro alfarero nos está trabajando con un cuidado y con mucho amor. Yo quiero que tú tengas esa gran confianza, y el derecho lo tiene Él, mis hermanos. Dice, ¿acaso no puedo hacer yo lo mismo con ustedes, mis hijos, los israelitas? ¿Sí? De que si algo no me gusta, deshacerlo. Él es Dios, mis hermanos. Y recordemos que cuando Job quiso tener un encuentro con Dios, quiso platicarlo, quiso cuestionarlo, el Señor, mis hermanos, sacó unos argumentos que lo dejó sin habla. Le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el firmamento? ¿Dónde estabas tú? Imagínate el barro reclamándole al alfarero. Entonces el Señor, Él nos hizo, somos suyos, somos obra de sus manos. Pero no se nos olvide, mis hermanos, que fuimos hechos por Él y para Él. Somos para darle gloria a Él. Entonces nos quiere como una pieza perfecta. Que te duele, mi hermano, sí te duele, pero yo quiero que tengas la convicción de que Él sigue trabajando en nuestras vidas. Amén. Entonces el alfarero perfecto, mis hermanos, nos está trabajando. Es que no me lo esperaba, es que Él detectó, mis hermanos, que no ibas a resistir. Tuve que deshacerlo, tuvo que pasar más por el fuego esa pieza para que seas más resistente. Pero tenlo seguro de que Él va a hacer una obra hermosa en ti. ¿Estás de acuerdo conmigo, mis hermanos? Porque nuestro Dios, la base de nuestro Dios es el amor. Él es bueno, mis hermanos. Dios no va a hacer algo malo en nuestras vidas, porque su gran característica es que Dios es amor. Amén, mis hermanos. Entonces seguimos leyendo. Mira, mis hermanos, esas manos que en el Génesis formaron al hombre, a la humanidad con sus propias manos, la que le muestra en Jeremías que nos sigue formando hasta el día de hoy. Ese verbo se encarnó y habitó entre nosotros, mis hermanos. Jesús vino a nacer a este mundo. Y esas mismas manos, mis hermanos, sabes, vemos los evangelios con muchos acontecimientos que hizo Jesús, ¿sí? ¿Cuántos saben que Jesús hizo más milagros de los que están registrados en la Biblia, mis hermanos? Hizo muchos más milagros. Y muchos de ellos, mis hermanos, recopilo algunos, ¿sí? En una ocasión, fuera de la ciudad, había un leproso. Los leprosos, mis hermanos, ellos estaban desterrados, no podían estar dentro de la ciudad. Era una enfermedad en aquellos años. Ahorita yo no he visto un caso de lepra en estos años. Pero en aquellos años, mis hermanos, se les caía la piel, se quedaba la carne viva, los huesos. Y era algo vergonzoso, impactante, que los tenían que desterrar. Aparte, no con eso, mis hermanos, fíjate la vergüenza, les ponían una campanita para que ellos escucharan cuando tú andabas fuera de la ciudad o en la periferia, escucharan, ¿sí? Una campana, ahí hay un leproso, no te acerques, porque eran inmundos, ¿sí? Entonces ellos estaban alejados totalmente. Pero ¿qué crees que hizo Jesús cuando escuchó el clamor de uno de ellos? El Señor relata la escritura que fue y puso sus manos sobre el leproso
y lo sanó, mis hermanos. ¿Sí? El Señor no le importó las reglas de este mundo, que era inmundo, de que era algo que no se podía tocar. El Señor fue y lo tocó, mis hermanos, y ese leproso fue sano al instante. Amén, mis hermanos. ¿Qué te quiero decir? Trayéndolo en estos tiempos a nuestra vida, mis hermanos, no importa qué tan inmundo, qué tan alejado, qué tan señalado, qué tan avergonzado esté yo, el Señor puede tocarme con sus manos. A Él no le importa, mis hermanos. Él puede tocarnos y traer sanidad a nuestra vida. En otra ocasión, mis hermanos, había un ciego en el camino, gritón, mis hermanos, Bartimeo, y gritaba que tuviera misericordia de él. Él escuchaba que Jesús iba por ahí. Y los discípulos, mis hermanos, impedían que gritara, pero él más gritaba, mis hermanos, hasta que Jesús lo escucha, y Jesús va y toca a este ciego y le da la vista. Por ahí vamos a tener una imagen. Jesús hizo muchos milagros de esta manera con sus manos. En otra ocasión, mis hermanos, va pasando un funeral ya al cementerio, ya iban a sepultar a un joven, ¿sí? ¿Y qué crees que hizo Jesús, mis hermanos? Tocó el féretro, ni siquiera tocó a la persona, tocó el féretro y aquel joven se levantó, el que ya estaba muerto. Imagínate el impacto donde ya lo iban a enterrar, y nuestro maestro, ¿cuántos saben que en Jesús hay vida, mis hermanos? Jesús tocó el féretro y ese joven se levantó de la muerte. Amén. Con esas mismas manos, mis hermanos, el Señor enderezó, menciona la Biblia, a una mujer que iba al templo encorvada. Ya habíamos predicado de esto anteriormente. Una mujer doblada, mis hermanos, que no podía enderezarse. ¿Cuántos hemos llegado a la casa de Dios así, mis hermanos? ¿Cuántos hemos llegado doblados, jorobados por los problemas, por la angustia, por la tribulación diaria? ¿Cuántos hemos llegado al templo? Pues yo te tengo una noticia. Jesús quiere tocarte. Jesús tocó a esa mujer y al instante la mujer recobró su postura recta, mis hermanos. El Señor puede enderezar todo lo torcido que esté en nuestras vidas. No, hay una frase que no es del todo cierta. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. ¿Sí lo has escuchado? Sí, pues yo te digo que en el Señor sí se endereza, mis hermanos. Todo lo torcido, todo lo que está inclinado, que a veces no puedes voltear a ver los ojos de Dios, pero el Señor al tocarte con sus manos, Él trae sanidad y nos va a dar una postura, mis hermanos, de seguridad. Una postura, mis hermanos, con la cual podemos ver a los ojos a todas las personas, una postura que no avergüenza, porque eso es lo que hace nuestro Dios. El Señor no deja avergonzados a sus hijos. Amén, mis hermanos. El Señor hizo muchos milagros. En una ocasión también fue muy cuestionado, y hasta el día de hoy se preguntan por qué lo habrá hecho así. Había una persona que no podía ver, mis hermanos. No sé por qué el Señor escupió en el piso, hizo lodo con sus manos y lo puso con sus manos en los ojos, y aquella persona recobró la vista. Con sus manos, mis hermanos, esas manos que nos crearon en un principio, esas manos que nos están moldeando ahorita, esas manos vino a enseñarnos que lo que Él toca hace un milagro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, mis hermanos, esto nos enseña de que la mano de Dios está sobre nosotros. También su mano, mis hermanos, nos protege. Mira, en el Salmo 46, 1-3 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Después me encanta porque viene una palabra que dice Selah, como medita, tranquilo, descansa. Mis hermanos, aquí me dice este salmo que Dios es nuestro amparo, pero también que es nuestra fortaleza. Y me encanta que dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está pronto, mis hermanos, al clamor de nosotros. Dios no nada más nos tiene protegido, es nuestro amparo, también es nuestra fuerza. A veces las fuerzas ya no dan, mis hermanos, necesitamos acudir a Dios, porque dice que Él da fuerzas al que ya no tiene ninguna. ¿Sí? A veces ya estamos agotados, hicimos todo lo que está en nuestra parte y la situación no cambia,
necesitamos acudir a Dios. Él es nuestro amparo y también es nuestro pronto auxilio. Dios no tarda para sus hijos. Dios está pronto para socorrernos. ¿Estás de acuerdo conmigo, mi hermano? Por tanto, dice, no temeremos. Cuando sabemos, por eso es importante que conozcamos al Dios de la Biblia. Cuando sabemos el Dios que tenemos, no temeremos aunque la tierra sea removida. Aunque tiemble la tierra, ¿por qué? Porque nuestro Dios es más grande que la tierra, mis hermanos. Nuestro Dios formó la tierra, el firmamento. El Señor dividió el mar de la tierra. El Señor dividió la luz de las tinieblas. El Señor le dijo a la luna que iba a salir en la noche. El Señor le dijo al sol que iba a salir en el día. Y todo se sujeta a su voz. ¿Estamos de acuerdo? No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque los montes se vayan al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En una ocasión, Jesús estaba en una barca, mis hermanos. Jesús estaba dormido en la barca. Y estaban las olas, mis hermanos, con los discípulos. Las olas cubrían la barca, querían hundir la barca, mis hermanos. Y ellos estaban aterrorizados, asustados, pero fueron a despertar al maestro, dormido el maestro. Y les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y sabes que él le ordenó al mar que se calmara y se calmó a los vientos que callaran y callaron. Mis hermanos, el Señor tiene control de nuestras situaciones. Sí, hermano, pero mi barca se está hundiendo, ya le entra agua. Mi hermano, las olas ya me cubrieron, el agua la tengo hasta aquí. No te vas a ahogar. Nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Él es poderoso para esas olas que nos agobian, mis hermanos. Él mandarlas callar, mis hermanos. Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Entonces, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Ya voy a terminar, mis hermanos. Hay otra imagen que dejé al final. Hay unas manos que nos crearon a un principio, mis hermanos. Formó al hombre. Después nos mostró unas manos, mis hermanos, que nos dan forma, como ese alfarero, que son los procesos que vivimos a diario aquí, mis hermanos. Pero hay unas manos, mis hermanos, que fueron clavadas en una cruz. Esas mismas manos que nos formaron en el Génesis fueron puestas en un madero. Fueron clavadas en una cruz por darnos vida a nosotros. Había un decreto, mis hermanos, una carta condena para nosotros. ¿Sí? El Señor vino y tomó nuestra deuda y la pagó con su vida en la cruz del Calvario. Y el Señor fue traspasado de pies y manos con clavos, fue suspendido en una cruz, exhibido, lo hemos visto en tantas predicaciones. Pero cuando el Señor vence a la muerte, cuando el Señor se levanta de entre los muertos, porque veíamos la semana pasada, ¿cuántos saben que Jesús es la resurrección y Él es la vida? La muerte no lo podía retener. Cuando el Señor se levanta, mis hermanos, su gran testimonio, Él ya no hablaba ni explicaba nada, ya había enseñado mucho Jesús. ¿Sabes lo que hizo cuando se presentó ante los discípulos delante de aquel incrédulo Tomás? El Señor simplemente le mostró sus manos y le dice, aquí estoy, Tomás, mete tus dedos en mis heridas. Ese fue el testimonio y Jesús se les anduvo apareciendo y Él mostraba sus heridas. Él mostraba sus manos. Ese era el más grande testimonio de redención para nosotros de lo que Él había hecho. Mis hermanos, esas manos fueron clavadas en una cruz. Y yo lo quiero traer a nuestra vida. Hay muchos que tenemos cicatrices, mis hermanos, en nuestra vida. Algunas cicatrices muy profundas, algunas cicatrices muy visibles, mis hermanos. Pero sabes que así como Jesús se presentaba y con el simple hecho de mostrar sus cicatrices, Él podría enseñar toda la redención que Él había hecho para el ser humano, nuestra vida, y te lo quiero decir en una forma, no uso casi esta palabra, pero en una forma profética, que tus heridas de hoy, mis hermanos, van a ser visibles por mucha gente, y tus heridas que estás pasando hoy van a sanar a muchas personas posteriormente.
Por eso es que a veces no comprendemos por qué tantas heridas en nuestra vida, por qué pasamos por esto, por qué pasé por aquello. Señor, ¿qué me enseñas con esto? Y el Señor, si algo nos ha enseñado, es empatía con las personas. Cada vez que pasamos un proceso, el Señor nos muestra esa empatía y dices, ¿por qué? Porque por ese dolor yo ya pasé. Y va a ser imposible que yo pueda juzgar a esa persona porque yo pasé por ahí, yo tengo heridas. Pero esas heridas, mis hermanos, son las que van a traer sanidad a las personas enfermas el día de mañana. Dios nos está preparando. Así como Jesús mostró sus heridas, nuestra iglesia va a mostrar cada uno de nosotros sus heridas. Porque sabes, cada quien de nosotros tiene sus conflictos, tiene sus pruebas, tiene sus molduras que el Padre sigue haciendo, sigue las situaciones que hemos pasado y cada uno tenemos heridas. Pero mira, las manos clavadas en la cruz fueron las cicatrices que hasta el día de hoy, mis hermanos, siguen sanando a la humanidad, mis hermanos. Por esas heridas encontramos salvación. Y mira, algo más todavía profundo, mis hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, y esto lo vemos con el Padre también en las Escrituras, cuando le da una promesa a Abraham, el Señor dice, lo juro por mi nombre. No encontró en nadie más Dios en quien confiar, más que por Él mismo. Dijo, lo juro que así va a ser. Y Jesús estando en la cruz, minutos antes o instantes antes de morir, Jesús le entrega su vida al Padre. Y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dicen las Escrituras, y luego expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. No hay lugar más seguro para nosotros que en las manos de nuestro Dios, mis hermanos. Jesús no encontró otro lugar donde entregar su espíritu más que en las manos del que los dio. Por eso le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre. Y yo te quiero decir que el día de hoy, mis hermanos, es un llamado a encomendar nuestra vida en las manos de Dios. Pero no nada más nuestra vida, nuestros proyectos, nuestro futuro, nuestro presente, nuestros hijos, nuestros negocios, nuestro hogar, mis hermanos, que todo esté en las manos seguras de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, esas manos, mis hermanos, nos siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Esas manos creativas de nuestro Creador nos siguen dando forma, mis hermanos. Por eso no temas, por eso no dudes de tu Dios. Mucha gente te pudo haber fallado, Dios nunca falla. Pero ¿qué nos pide? Que creamos en Él, que seamos fieles a Él, a sus promesas. Y el Señor, mis hermanos, no va a perder ninguna promesa de las que haya hecho. El Señor la va a cumplir. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, esas manos creativas, esas manos que nos siguen formando, esas manos que nos dicen, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Sí? Va a haber una mano ahí para sacarnos siempre, mis hermanos. Con brazo fuerte, dicen las Escrituras, el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Con brazo fuerte. ¿Quién nos arrebatará de su mano? Dice su palabra. Nadie nos puede arrebatar, y empieza a enumerar una serie de calamidades. Hambre, desnudez, cuchillo, angustia. ¿Quién nos arrebatará del amor de Dios? Nada lo puede hacer. El Señor nos tiene en sus manos. Su mano, mis hermanos, vimos ahorita, es la mano sanadora que está sobre nosotros. Él quiere ser nuestro sanador, mis hermanos. Él quiere tocarte, Él quiere sanarte física, espiritualmente. El Señor sabe dónde te duele. Permítele que Él te toque. Si el Señor te toca, serás sano al instante. Sus manos están para sanar, mis hermanos, y las manos de la redención de los clavos, mis hermanos. Esa es la más grande garantía que el Señor nos ha regalado, la vida eterna. A precio muy caro, mis hermanos, muestra sus manos y dice, esto costaste, aquí están mis manos.